concepto de desarrollo ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde la economía clásica, donde había una preocupación especial sobre qué generaba la riqueza, dónde se generaba el valor. Tenemos como antecedentes la búsqueda desde que Nicolás Maquiavelo escribió su célebre libro El Príncipe, donde aconsejaba al rey de cómo mantenerse en el poder y cómo acrecentar su riqueza. A partir de allí se decía que la riqueza de un reino radicaba justamente en el acopio de metales preciosos. Y esta concepción de desarrollo, esta concepción de riqueza de una nación, se tradujo en una serie de restricciones al comercio internacional, porque lo importante para un rey era preservar todos los metales preciosos de que disponía, y se veía en el comercio internacional una restricción porque se podía dar la fuga de esos metales preciosos de que disponía el reino. Después vinieron otros autores preocupados por saber dónde se generaba la riqueza de la nación y estipularon que ésta se generaba en la tierra. Los fisiócratas justamente decían que la tierra era la generadora de la riqueza. Fue hasta la llegada de Adam Smith cuando sitúa que la generación de la riqueza de una nación no radica ni en el acopio de los metales preciosos, ni en la propia tierra, sino en el trabajo del ser humano. Es el trabajo la fuente primaria de la riqueza. Nada de lo que se genera en una actividad económica es posible generarlo si no es por la acción directa del ser humano. Y después de lo que será el desarrollo de su técnica y posteriormente de la ciencia y de la tecnología. Con los economistas clásicos no solamente estaba presente esa preocupación acerca de qué era lo que generaba la riqueza de la nación, el crecimiento económico, sino cómo se distribuía ese bienestar propiciado por una mayor generación de riqueza a través del trabajo humano entre las distintas clases sociales. Había una visión política de lo que era el desarrollo, y esta visión política también era impregnada de una concepción ética del desarrollo, porque la preocupación también era de cómo distribuir la riqueza entre los generadores de esa riqueza, entre las clases sociales. Con las teorías económicas neoclásicas se centró la atención ya en el incremento en la producción, en el automatismo del mercado, y se empezaron a elaborar los modelos econométricos para estudiar ese desarrollo de la producción. Fue después, cuando vino la tradición keynesiana, cuando la preocupación se centró en cómo se podía generar un mayor ahorro y cómo se podía canalizar ese ahorro hacia la producción. Keynes, estudiando la experiencia que se había generado con la Alemania nazi y con la Rusia comunista, en la que el Estado cumplía un papel muy importante en la canalización del ahorro hacia la inversión pública, pudo acercar la producción efectiva a la potencial. Es a través, con las teorías keynesianas, donde el intervencionismo estatal se pone de moda, donde empieza a adquirir un especial interés en propiciar una mayor inversión pública para potenciar el crecimiento económico. Esas teorías vino justamente
a ser reforzada con los teóricos de la posguerra y a centrar la atención en cómo incrementar el capital físico. Así hubo con nosotros en esta época también una mayor preocupación sobre lo que serían las crisis económicas que se estarían viviendo a partir de la década de los 70, después del primer aumento de los hidrocarburos en 1971, el alza de 1973 y las alzas subsiguientes que llevaron justamente, en el caso de América Latina, al estallido de la famosa crisis de la deuda externa. En ese proceso hubo también un célebre informe que fue el informe de los límites del crecimiento, que fue la primera reflexión en la que se incorporó el ambiente como un requisito fundamental para el desarrollo. Tenemos después de esta crisis en América Latina, de la deuda externa y la crisis económica internacional que fue signada por el aumento de los precios del petróleo y las alzas de las tasas de interés y la ruptura del patrón dólar, cuando Richard Nixon dijo que no podrían mantener la convertibilidad ante la petición que le había formulado Charles de Gaulle en Francia de que sus reservas en dólares se le convirtieran a oro, y sabiendo de que vendrían posteriormente Alemania y otros países europeos que estaban ya reconstruidos después de la Segunda Guerra Mundial, que sería imposible mantener esa convertibilidad, y la liberó. Y a partir de allí empezamos también una nueva etapa en el desarrollo, cuando asumen el poder lo que se llamó la tríada neoliberal, encabezada por Margaret Thatcher en Gran Bretaña, por Helmut Kohl en Alemania y por Ronald Reagan en Estados Unidos. Allí se empieza a imponer la escuela de corte neoliberal, y este pensamiento va a tomar especial furor en la década de los 90 con el famoso consenso de Washington, no sin antes haber pasado una etapa muy relevante en la historia de la humanidad, cual fue la caída del comunismo, la caída del socialismo real, que vino a establecer también una nueva condición en la geografía política a nivel planetario, que haría paso a un fenómeno que nos sigue en este momento guiando, como es el proceso de globalización. En ese orden de cosas tenemos el desarrollo en la década de los 90, ya con esas evaluaciones que se hacían de las tesis de corte neoliberal y sus efectos que habían tenido en América Latina sobre el crecimiento y la equidad social. Y surge en esta década no solamente la preocupación sobre el crecimiento, sino sobre cómo potenciar el desarrollo humano en forma sostenible. Y aparece allí, encabezado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, todas las tesis del desarrollo de las capacidades humanas como requisito, como condición sine qua non para poder potenciar el desarrollo en forma sostenible. Hacia el nuevo milenio encontramos el enorme malestar que se produce en la sociedad civil ante las promesas incumplidas del crecimiento y del bienestar que se habían derivado de todos los enfoques monetaristas que habían tipificado la escuela neoclásica. En esta nueva etapa encontramos una crisis que es el ensamblaje de varias crisis a su vez. Una crisis financiera, una crisis económica, una crisis mobiliaria, una crisis social. Vemos cómo
con todos los procesos de globalización, de apertura comercial, con todo el avance científico y tecnológico que empieza a asignar esta nueva etapa de desarrollo, no se logran conciliar las aspiraciones sociales de mayor justicia y mayor bienestar con las de crecimiento económico. Y por el contrario, empezamos a ver una desaceleración del crecimiento, sobre todo en las economías desarrolladas, y una mayor presencia de las economías emergentes. Aparece en escena un nuevo actor social que es el que está tomando mayor furor en la economía mundial, como lo son los países del sudeste asiático, y uno grande que es China. Pero en ese devenir es que nos encontramos hoy por hoy en medio de una crisis social donde se cuestiona la institucionalidad ya misma del sistema económico. Aparecen los movimientos antiglobalización, aparecen los movimientos de las y los indignados que están recorriendo prácticamente todos los territorios a nivel planetario. Hoy son mayor número de voces que claman por mayor libertad, que claman por mayor justicia, que claman por un crecimiento con equidad. Y en ese malestar social es en el que nos encontramos hoy y tratando de buscar alternativas de solución. Sabemos que las viejas recetas no sirven para resolver siquiera los viejos problemas y menos aún los nuevos problemas que enfrenta la humanidad.